toca tomarnos tranquilamente nuestra tacita de té. Y como cada lunes hacemos este ritual con Patricia Robles, que es sommelier del té de la tienda del té. Buenos días, Patricia, ¿qué tal estás? Buenos días, Chelo. Como siempre, tomando una taza de té. Hoy con mucho hielo, aunque dicen que el hielo escasea también. Es que, no sé, entre unas cosas y otras, madre mía, no vamos a poder ni disfrutar de una tacita de té helado. Ya lo creo, está el mundo un poco loco, sí, es verdad. Bueno, pues nos vamos a relajar con una tacita de té. Si no tenemos hielo, lo metemos en la nevera y así también se enfría y lo tomamos fresquito. En fin, Patricia, que el mundo del té es muy variado, es muy rico en muchas cosas, en aromas, en colores, en sabores. Cuéntanos, ¿hay alguna manera en la que podamos clasificar estos tés según su color, según sus olores, sus aromas y sus sabores? Pues mira, es verdad, cuando preparamos un té, en las tazas pues obtenemos diferentes colores que, dependiendo de qué tipo de té estemos tomando, pues vamos a obtener un abanico muy amplio que va desde el dorado pajizo, pasando por un té verde más intenso, un té verde más suave, ocres, amarillos, dorados, hasta cobrizos, luego colores más granates, intensos, fuertes. Entonces, todo este amplio abanico de posibilidades, de lo que nos habla es de qué tipo de té, qué transformación ha sufrido la hoja después de que la hemos recogido del árbol. Y es que la clasificación por colores, o sea, esto que conocemos como té negro, té rojo, té verde, es una convención social que nos ayuda a distinguirlos y agruparlos pues en grandes familias de té. Y de lo que en realidad nos hablan es de cómo ha sido transformada la hoja una vez que la has recogido del árbol, porque el té no se consume así sin más, no se coge del árbol y lo consumimos. Es necesario que las hojas pasen pues por un proceso de transformación, de fabricación, porque así cogidas del árbol, pues sin más, no se pueden consumir en infusión. Para entenderlo, Patricia, entonces, sí, todo el té, cuando se recogen las hojas del té, todo el té es verde y después, en función del tratamiento que se le dé, llegamos a un té rojo, a un té verde o a un té negro. No es exactamente así. Cuando recogemos las hojas así del árbol, no es té verde. Para que sea té verde, necesitamos someterlo a un proceso. Bueno, a lo mejor es que me he explicado mal. Quiero decir, las hojas son verdes, ¿no? Sí. Las hojas son verdes. Y después, a partir de ahí, el tratamiento que reciban esas hojas verdes, nos encontramos el té verde, el té negro o el té rojo. Eso es, sí. Mira, lo explico mejor. Hubo un tiempo en el que sí que se consumían así las hojas. Se consumían, pero como alimento o como medicina. Se utilizaban pues mezcladas con otros vegetales, otras verduras, o como medicina en emplastes, de diferentes formas, pero como alimento o como medicina. Estoy hablando de hace muchos años. No es hasta la Edad Media aproximadamente el momento en el que se comienza a consumir el té tal y como lo conocemos en infusión. Entonces, estos procesos de transformación de la hoja son diferentes dependiendo de los varietales y de los cultivares que utilicemos, además de la tradición de cultivo de cada zona y también de las decisiones de los fabricantes. Entonces, casi es necesario hablar un poquito de los dos grandes varietales, porque el otro día hablábamos de que la camelia es el árbol del té, pero no la camelia así a seca, sino que el apellido de la planta del té, del árbol del té, es sinensis. De camelia sinensis obtenemos todas las variedades de té. Lo que sucede es que la camelia sinensis tiene dos grandes varietales. Hay alguno más, pero lo complicaríamos muchísimo porque son minoritarios y solamente se dan en ciertas regiones. En todo el mundo se cultivan los dos varietales de camelia sinensis. Uno es el sinensis sinensis y la otra es la sinensis asámica. Entonces, a partir de estos dos varietales
pues hay diferencias sustanciales, tanto en la forma del árbol como en la forma de las hojas y en el sabor final y sus cualidades. Tanto es así que a partir del Sinensis assámica, por ejemplo, de lo que más se cultiva, lo que tradicionalmente se cultiva es el té negro y el puer o té rojo. Y a partir de la Camellia sinensis, de forma tradicional, y los que mejor salen son los tés blancos, los tés verdes, los oolong y algunos tés negros. Entonces, assámica y sinensis se nacen, crecen de alguna forma en territorios concretos. Assámica se da de forma natural en el interior de China, sobre todo en la provincia de Yunnan, donde está un pequeño cantón que se llama Pu'er, y también se da en Assam, que es una provincia de India, que está al norte, cercano a Darjeeling, y donde se dan de forma natural estos árboles. Esto lo sabemos porque ya en el Ramayana, que es un poema épico de la India, de la época de la Odisea de Homero, o sea, estamos hablando del 400 a.C., ya se nombra la planta del té en la India también. Pero es un varietal diferente al que se da en China. Entonces, de estas dos regiones, la planta es autóctona, crece allí, tanto de forma salvaje, bueno, ahora ya de forma cultivada, en jardines, plantaciones de té, pero en China no sucede esto, o sea, no se empieza a cultivar de forma popular hasta el 1200 aproximadamente, y en India el cultivo por parte del hombre no llega hasta el 1850. Fíjate que el otro día hablábamos de Darjeeling. No es que en Darjeeling se dé la planta de forma natural. A Darjeeling se llevaron cultivares de China en el 1850 por parte de los ingleses, en concreto. Bueno, esta es una historia muy bonita porque el ladrón de té se le conoce ahora mismo porque fue el que trajo las semillas desde China y se introdujo, se hizo un poco de espía para ver cómo se cultivaba el té en China, para llevar todo ese conocimiento. Claro, todo esto durante años, 10, 20 años, se lo llevó a India para investigar, plantar las semillas, los esquejes, y él lo hace en Assam, pero un médico también inglés se lleva a Darjeeling. Hoy es muy conocido el doctor Campbell en Darjeeling, porque es el que llevó la planta de sinensis a Darjeeling. Entonces en Darjeeling se produce sinensis, mientras que en Assam, que está muy cerca, se produce sinensis assámica. Y bueno, claro, a partir de estas dos plantas también hay hibridaciones, pero esto es todo muy complejo. Por delimitar un poco todo esto, la assámica, que sepamos que es la planta que es de mayor crecimiento, que crece 10, 12 metros incluso, tiene las hojas muy grandes, más fuertes y ofrece tés más intensos. Como os decía antes, a partir de la assámica pues obtenemos la mayoría de los puer y de los tés negros. Y a partir de la sinensis, pues es un árbol mucho más pequeño. Al contrario de lo que nos puede parecer, la sinensis se adapta mucho mejor a diferentes climas. De hecho, es la que se ha llevado a otros lugares y ha extendido su producción por todo el mundo, porque es más adaptable. Sin embargo, da los tés más finos, se adapta muy bien a los climas y, en fin, es la que precisamente se introdujo en Darjeeling con muy buen éxito. Tú, Patricia, como experta en tés, ¿con cuál te quedas? No sé, por su sabor, por sus propiedades, ¿con el verde, con el rojo, con el negro? ¿Cada té tiene su momento en el día? Bueno, que me preguntes esto casi es como ¿A quién quieres más, no? Si a papá o a mamá, sí, ¿no? Algo así. Efectivamente. Yo tomo todo tipo de té y me gustan todos los tés. Mira, la planta del té es un tema del que me encanta hablar porque me conecta mucho con los árboles, con el cultivo de las plantas, con
la naturaleza, al fin y al cabo. Y fíjate, tengo colegas conocidos del té, cuya tienen como aspiración el consumir solo hojas de árboles salvajes, de estos árboles que se dan de forma natural, por ejemplo, en el interior de China, porque prácticamente en el resto casi todo está cultivado. Pero hay zonas en Pu'er, en concreto en Yunnan, donde los árboles no se cultivan, se les deja crecer de forma salvaje. A ver, yo no llego a esta aspiración, pero sí que me importa saber pues cómo se ha cultivado el té que llega a mi tienda, saber cómo se produce, dónde, cuál es el proceso, si se respeta el medio ambiente y a las personas que trabajan en estas plantaciones. Y yo considero que como vendedora es mi responsabilidad conocer toda esta información, y claro, eso me lleva a estudiar un poco más todos estos procesos y todas estas cuestiones relacionadas con la planta del té. Por ejemplo, puede parecer que de cualquier plantación podemos obtener té blanco. El té blanco es el té que menos proceso lleva, ni transformación. Consiste en recoger solamente los brotes, sobre todo en primavera, y dejarlos secar durante unas horas, o en sombra o en sol, pero solamente tienen este proceso de obtención. Pues Patricia, nos vamos a quedar con el té blanco de momento, y con el té blanco nos vamos a acercar ya a las 2 de la tarde. Muchas gracias por sumergirnos una semana más en el mundo del té. El próximo lunes no, que es festivo, pero el siguiente te volvemos a esperar. Gracias, Patricia. De acuerdo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta mañana a todos. Alcanzamos las 2 de la tarde.